A propósito del tema, ¿qué es lo que dice la gente? Porque se ha vuelto un peligro permanente el abordar uno de estos viejos buses que siguen operando en varias empresas tarijeñas. Por supuesto que hay otras empresas que tienen sus buses con un muy buen trabajo de mantenimiento mecánico, pero lamentablemente en la empresa Sama, que cada vez es noticia por sus accidentes fatales, no se cumplen los requisitos mínimos para tener operables los buses con seguridad para los pasajeros. Y también la ATT, que es la Autoridad de Transportes y Telecomunicaciones, encargada de supervisar el funcionamiento de buses de las diferentes empresas, sobre todo aquellas que hacen viajes interdepartamentales, brilla por su ausencia en varios casos. En todos los que ha protagonizado Sama no existió informe, sanciones o retiro de la empresa o cierre parcial, porque definitivamente el personal de la ATT actualmente parece ser tan poco numeroso y no tiene un trabajo eficiente, por lo tanto se dan estos accidentes una y otra vez sin que la autoridad haga nada al respecto. Veamos qué dice la gente para sugerir justamente mejoras, cambios, mayor seguridad en el servicio de pasajeros. Otra vez un bus de la empresa de transporte interdepartamental Sama, que partió la tarde del miércoles desde Tarija con destino a La Paz, protagonizó un trágico accidente en la carretera panamericana. El motorizado cayó en un barranco a la altura de la represa de Tacagua, en la comunidad de Pequereque del municipio de Chayapata, en el departamento de Oruro. De acuerdo con el reporte de la policía, el siniestro dejó un saldo de al menos 2 personas fallecidas y 22 heridos, quienes fueron trasladados de emergencia a diferentes centros médicos de la zona para recibir atención. Las primeras investigaciones señalan que el hecho habría sido provocado por el exceso de velocidad y el mal estado de la vía. Aún aguardan los resultados oficiales de la pericia técnica. No es el primer accidente del bus Sama. Son varios accidentes que protagonizó con saldos fatales, enlutando a familias tarijeñas. Hace unos días, un bus Sama chocó en la ruta Santa Cruz, felizmente sin saldos fatales, pero sí con pérdida casi total de las encomiendas, lo cual también generó graves perjuicios a los usuarios. Este nuevo suceso reaviva la preocupación de los pasajeros frecuentes, ya que no es la primera vez que un bus de la empresa Sama se ve involucrado en accidentes de tránsito. En anteriores ocasiones, unidades de la misma línea sufrieron encunetamientos y vuelcos en rutas interdepartamentales, lo que ha generado reiterados cuestionamientos a la seguridad de sus servicios. Vecinos y autoridades locales demandan mayor control y fiscalización por parte de la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Transporte de Telecomunicaciones, así como la Dirección de Tránsito, para garantizar la seguridad de los pasajeros en las rutas interprovinciales y nacionales. Ante este panorama, ¿usted cree que la Autoridad de Telecomunicaciones y Transporte, ATT, debería ser más enérgica en el cumplimiento de sus responsabilidades, no solamente sancionando a la empresa Sama por los accidentes con saldos fatales que protagoniza reiteradamente, sino retirando del servicio a los buses de la empresa Sama que no cumplen requisitos mínimos de seguridad? Preguntamos. No hay algo riguroso con unas sanciones buenas que haga, por ejemplo, a revisar al chofer antes de subir a la flota, al finalizar el viaje sería lo mejor, y las flotas que estén en buenas condiciones para, porque muchas veces fallas mecánicas son, o si no, por el chofer, el cansancio del chofer también, que tengan su relevo, su ayudante. Creo que van 3 personas ahí compuestas en la flota, ¿no? Yo creo que de esa manera vamos a poder más rigurosos ser con las sanciones en esos casos con las empresas, porque mire cómo tenemos que enlutar cada vez con la población, con el pueblo. Estamos muy mal en esa parte. Qué pena realmente lo último que ha pasado. Y conforme establece nuestra Constitución, como hace también el Código Penal, no se lo puede suspender, pues, debido a que el artículo 46 establece de la Constitución que el Estado protege el derecho al trabajo, ¿no? Sin embargo, de ello se debe modificar el Código Penal. Ya muchos accidentes se han dado a consecuencia, en gran mayoría, por invasión de carril, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido más bien se debe penalizar la invasión de carril a efectos de evitar
accidentes fatales que han ocurrido en estos últimos meses, como así también en estos años. Para ello, las entidades que regulan justamente el transporte deben tomar cartas más serias en el asunto, porque no puede ser que nosotros los usuarios tengamos que salir y estar en constante riesgo por estas situaciones. A mí me tocó viajar desde Villazón hasta a este lugar. Y mira, el inconveniente que yo no lo considero que está bien, el ómnibus, el micro no paró en ningún lado para el baño. Paró en solo lugar, así 5 minutos, pero no había baño, paró en el campo. Entonces, digo, te tratan, no sé, no como humano. Para ellos lo que les interesa es el negocio, el comercio, la ganancia. Y la gente es lo de menos, ¿no? El ser humano. Eso es los problemas que trae el desarrollo, ¿no? Caminos asfaltados, los choferes no toman precauciones. Yo creo que deberían dar una charlita a los choferes sobre la importancia de la vida. Primero la seguridad y después la vida. No toman en cuenta la seguridad y además las movidas están en malas condiciones, no hacen mantenimiento. Yo sugiero todo eso vea tránsito y tome las precauciones para evitar estos accidentes. No hay un control al respecto. Mire, varias veces hemos viajado y bueno, incluso nos dicen bus cama y los asientos están mal, ¿no? Uno viaja sentado y nada de bus cama. Entonces, todo ese control tiene que hacerlo la ATT y también otras instancias, no sé, como la gobernación, que tiene también la tuición de ver el tema departamental, interdepartamental, interprovincial, no sé, o sea, todas las autoridades deberían ponerse ya a verificar toda esta situación, porque ya no podemos seguir permitiendo que sigan existiendo este tipo de accidentes, porque las flotas no están rindiendo las condiciones que necesitan los pasajeros, ¿no? Mi sugerencia es de que se haga un control previo a la salida de los buses, porque lamentablemente lo hacen así a grosso modo y lamentablemente esas cosas suceden, ¿no? Y aparte, no tengo mucha experiencia viajando al norte, entonces las carreteras son malas igual. Y otra cosa es que los choferes igual no cumplen con las normas, ¿no? Lamentablemente algunos van tomando, otros con el celular, así que no cumplen con las reglas que debería ser, ¿no? Quizás un poco más de control de la ATT al inicio de los viajes sería ideal, ¿no? Un tema de nunca acabar, ¿no? No es el primer accidente. Ya han habido en varias oportunidades varios accidentes que finalmente, le digo, nunca han dado solución, nunca han hecho cumplir las normas. Y la verdad que deja mucho que desear, ¿no? Porque finalmente yo recuerdo aquellos años, inclusive en la tranca, los hacían bajar a los choferes y revisaban las flotas. De ese tiempo a esta parte vemos que ya no es lo mismo. Baja el chofer, pasa su licencia y disparan las flotas. Que finalmente, le digo, es como decir, cada pasajero que viaja en la flota, sus manos se encomienda a los choferes de las flotas. Y la verdad, yo quiero decir que es muy lamentable, ¿no?, el accidente que ha pasado y muy lamentable la situación que está pasando. Para mí sería que tiene que aplicar las normas que corresponden y empezar a sancionar. La gente que viaja en flota en dirección a otros departamentos particularmente, asumen un riesgo sumamente preocupante. No saben si van a llegar vivos a destino. Y es así de grave la situación porque periódicamente, cada mes, cada 2 meses, tenemos noticias de buses que se encunetan, que vuelcan, que caen al barranco, buses viejos que ponen en riesgo a la gente y casi siempre con accidentes fatales y también varios heridos que tienen que ser inmediatamente asistidos en algún centro médico. ¿Por qué se está generalizando este tipo de accidentes mortales en muchos casos cuando uno viaja por tierra a cualquier departamento en estos viejos buses? Primero, porque son buses que ya han cumplido completamente con su periodo de vida. Son chatarra con ruedas
con instalaciones muy incómodas, muy inseguras, que pese a que lucen su roseta de inspección técnica, pues no pasan la inspección técnica. Se les distribuye las rosetas con un pago seguramente adicional a las autoridades correspondientes. Por otra parte, la ATT, que es la Autoridad de Transporte y Telecomunicaciones, que tiene un director que atiende 3 departamentos: Chuquisaca, Potosí y Tarija. Y poco personal, 2 o 3 miembros de la ATT en Tarija que tratan de cumplir con sus obligaciones, controlando el tema del transporte, estado mecánico de los vehículos, cómo operan las empresas, si cumplen las normas, los requisitos de seguridad. No lo pueden hacer. Y peor aún cuando la seguidilla de accidentes provoca que la ATT no pueda atender todos y lamentablemente los casos fatales como en este caso nuevamente de un bus de la SAMA va a quedar con seguridad impune, porque no hay autoridad que haga prevalecer la ley. Infelizmente, por falta de ese trabajo, mucha gente arriesga su vida viajando en estos buses, que casi nunca cumplen las normas de seguridad. Además, que muchos choferes viajan mascando coca, bebiendo bebidas alcohólicas, y en ese estado no se puede conducir bien un vehículo con seres humanos, con personas. Además que corren como si estuvieran en una competencia de carreras automovilísticas. Es impresionante ver cómo los buses se inclinan a un lado y a otro cuando están en la carretera con curvas pronunciadas. Esta irresponsabilidad que llega al extremo se suma también a la que muchos choferes viajan conduciendo todo el trayecto, 20 horas por decir algo, a La Paz, e inmediatamente retornan. Y a su retorno tienen que hacer fila, cola para cargar el diésel y nuevamente salir. No descansan prácticamente nunca. Y eso la ATT lo sabe, pero no hace cumplir las normas. Tampoco la Dirección de Tránsito, que está en algunos retenes, no cumple con sus labores. Porque si no, no habrían accidentes. Sería una maravilla viajar por tierra, pero es un riesgo enorme y los pasajeros lo saben. Pero con los precios que se cobran por vía aérea, es imposible poder pagarse un vuelo Tarija-La Paz-Tarija, por decir algo. Entonces la situación es muy complicada para los pasajeros porque nuestras autoridades también tienen una actitud permisiva para que los transportistas hagan lo que quieran. Y quien paga la factura de toda esta ineptitud es el pueblo, que muchas veces queda de luto, varias familias lloran a sus muertos. Es una barbaridad, pero eso está ocurriendo. Y no de ahora, de hace décadas tenemos el problema en nuestras carreteras.